La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando porque el país recupere la paz y la seguridad, queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el general Juan Carlos Barragán, ex alto jefe policial, el general Juan Carlos Rueda, también ex alto jefe policial, el coronel Alberto Molina, experto en seguridad, columnista de Diario El Universo, y el coronel Patricio Haro, director de la Universidad de Posgrado IAEN. Les invitamos para reflexionar sobre la situación del país y el último informe que fuera presentado en esta capital sobre la ubicación del Ecuador entre los 10 países de mayor criminalidad. Esta es una realidad triste que no podemos ocultarla. Quisiera empezar con el general Juan Carlos Rueda, y decirle qué significado tiene lo que está pasando en el país y esta ubicación en este informe que se revelará esta semana. Muy buen día, general Rueda. Buenos días, Miguel. Buenos días, compañeros de este panel, Juan Carlos, Patricio y Alberto. En realidad, los diagnósticos que hemos tenido sobre el tema del desarrollo o las consecuencias de la acción del crimen organizado y de la delincuencia organizada ya son conocidos y seguramente alarman tanto a la sociedad, a los medios de comunicación, a la comunidad internacional. Lo que no se estila o lo que no se está estilando son respuestas a ese diagnóstico, a la gravedad del fenómeno, que nos ubica, como usted ciertamente lo indica, entre los países más peligrosos del mundo. Antes, El Salvador, hace poco más de 6 años, tenían tasas que bordeaban los 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese entonces el Ecuador tenía una tasa mucho menor, pero ahora las cosas se han revertido. Y tal vez en ese espacio territorial, en este estado, hemos logrado contener la violencia con medidas que no son obviamente las más, las que tienen referentes institucionales más clásicos, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, los resultados son los que cuentan. Y en la democracia que se trata de vivir en un ambiente en donde hay libertad de expresión, en el Ecuador se ha convertido el término democracia, vivir sin libre del miedo. Y esto es algo terrible porque este miedo, esta acción violenta que se matiza en la cantidad de homicidios, ya vamos bordeando los 30 y llegaremos a los 35 homicidios por cada 100.000 habitantes si la tendencia continúa así. De esa forma nos constituiremos literalmente en el segundo o en el primer país dentro de América Latina, después de Venezuela o quizás después de Honduras, que son los países que hoy tienen las tasas más altas. Y nosotros vamos cerca y a un paso y con una tendencia alarmante, con un desarrollo de la criminalidad exponencial. Y esto, como le digo, afecta indudablemente a todas las acciones sociales, económicas, políticas y destruye el tejido social de nuestro país. Y nuevamente, yo repito que los diagnósticos están ahí y los niveles de alarma social son tan graves y lo difícil y lo grave sería que la gente vaya acostumbrándose a vivir en medio de esta violencia y no reaccione con el nivel y con las respuestas, y que sean respuestas abiertamente diferentes a las que ya se han estilado. Se han estilado todos los modelos que podían haber sido recomendaciones de instituciones respetables como las Naciones Unidas,
se han estilado acuerdos se han trabajado acuerdos en los centros carcelarios, que es uno de los lugares donde más se ha promovido la violencia criminal, que es una consecuencia de esta lucha interna de la atomización del crimen organizado, que ha derivado en una delincuencia que obviamente tiene una cantidad de núcleos que ha ido controlando espacios de poder y ha hecho de las cárceles centros de mando, centros de gestión del crimen, de la violencia, de la extorsión, de las vacunas, del asesinato. Y no hay una cabeza visible, como es el caso del crimen organizado, que en el país ha llegado a tener un referente, inclusive en los ámbitos políticos, porque no se puede entender que el crimen organizado y la delincuencia organizada tengan tal nivel de avance y hayan controlado los territorios, hayan controlado las jurisdicciones, si no hay una connivencia del crimen con la política. Y estas bases de la connivencia se sentaron hace una década y han destruido literalmente o han debilitado de tal forma la institucionalidad que hoy mismo el Estado carece de medios institucionales sólidos, fuertes, potentes para responder a los eventos tan dramáticos que estamos viviendo. Y a eventos tan dramáticos obviamente necesitamos darles respuestas de la misma magnitud como lo han hecho en este caso El Salvador, y ha habido otras experiencias previas en otros lugares allende de las fronteras de América. En Singapur, por ejemplo, se dio primero una política fuerte, una política que obviamente aleja a la delincuencia de la posibilidad de considerar el crimen, la violencia, el narcotráfico como un negocio lucrativo. Lo propio sucedió con Corea del Sur. Son modelos que hay que verlos. No hay que solamente mirarse en el espejo de un zafarnismo bobo, de un garantismo penal, de un garantismo constitucional que al final deriva en una institucionalidad debilitada, en el cual las víctimas del crimen son las que quedan al margen de las soluciones de los problemas de la seguridad, y más bien los objetos de preocupación son los delincuentes. Ellos están se está pensando siempre en modelos de rehabilitación cuando que deben estar presentes en las estrategias. Sin embargo, lo primero hay que establecer una punibilidad, un marco de referencia para que el delincuente y las organizaciones consideren que es un riesgo y lo que tienen que perder es mucho más de lo que hoy están ganando con un sistema literalmente flexible, laxo, en el cual ellos tienen todas las prerrogativas de ganar, y las instituciones encargadas, en este caso la policía, las Fuerzas Armadas, son las que quedan a la vera y son las que están cuestionadas, y están cuestionadas por largo tiempo, de tal forma que si continúan las cosas así, el Estado se va a quedar sin estas herramientas mínimas para responder ante un evento tan gravitante en la vida, en la seguridad, en la subsistencia del país. Por eso yo creo que los diagnósticos ya debemos pasar de esa etapa, y además yo creo que, con todo el respeto que merecen otras opciones como las que se idearon hace pocos meses atrás, en las cuales se convoca a los organismos de derechos humanos, a los organismos internacionales, a procesos de mediación en las cárceles con el afán de obtener pacificación. Estas respuestas ya han sido estiladas en otros países, han sido estiladas en Colombia, en El Salvador, y no dieron resultados, pero sí dieron resultados medidas que ponen las cosas en su verdadera dimensión. Propuestas como aquellas que están haciéndose hoy en Argentina por uno de los candidatos, que él reconoce que la política de seguridad debe ser orientada a aquellos que la hacen, de tal forma que la paguen. No es posible que se confunda a la sociedad y se
traslade la responsabilidad criminal de los delincuentes por sus actos a la sociedad y mucho menos a las instituciones que los combaten, y luego son objeto de persecución estos oficiales, estos policías por años, claro, objetos de persecución penal en sede judicial e inclusive en sedes internacionales. Esto ya debe parar. Esta forma de entender la seguridad, cuestionando precisamente a aquellos que se encargan de luchar y de poner la cara, de poner el riesgo frente efectivamente, a la delincuencia. General Rueda, vamos a hablar también del tema de la justicia, porque realmente es una de las patas que cojea de la mesa, y hay casos efectivamente desde hace muchos años de quienes lucharon contra quienes actuaron de manera irregular. Bienvenido al coronel Alberto Molina, analista en temas de seguridad. ¿Qué significado tiene esta lectura del informe del Ecuador incluido entre los países de mayor criminalidad? Como decía el general Rueda, este es el diagnóstico, esta es la realidad, pero también demanda acciones y hechos para ir enfrentando. Esto no es fácil, esto demanda ingentes recursos, pero hay que hacerlo. Coronel Molina, buen día. Buenos días, Miguel. Un cordial saludo a los compañeros de panel. Realmente es muy grato ver los amigos entrañables y de toda la vida. Sí, es cada vez más preocupante. Creo que incluso han desbordado las capacidades del Estado en general. Pero aquí hemos hecho un montón de diagnósticos. Aquí mismo en este medio, Miguel nos ha invitado a personalidades, gente que conoce, como en este caso, de este problema de la demanda más importante del país. Queremos paz, queremos seguridad, queremos trabajo, queremos vivir como vivíamos con tranquilidad, dicen los ciudadanos en general, porque todos los días nos levantamos y vemos la crónica roja y cada vez hay una psicosis colectiva. Eso han alcanzado justamente estas acciones criminales, han alcanzado que el país realmente se sienta aterrorizado, con miedo, con espanto, ¿no? Se cierran importantes, centros de abastecimiento de alimentos, almacenes, en fin, porque no solamente es el crimen organizado, que hemos hablado tanto, el narcotráfico, la delincuencia común ha crecido como hongos después de la lluvia, justamente apalancados con ese miedo, apalancados por la presencia de estas bandas criminales que todos conocemos, y realmente no hay espacio, especialmente en las áreas periféricas, hablo de Guayaquil, donde no está atormentado el tendero, la persona, digamos, que tiene una pequeña farmacia de barrio, una ferretería, incluso los estudiantes. Yo he visto o escuchado, ¿no?, testimonios que realmente son más allá de preocupantes, que incluso que los padres de familia tienen que pagar $1 diario a estas bandas criminales para que los hijos no sean tocados, dice. Es decir, el tema realmente ha sido rebasado. Pero bien, eso no nos puede amilanar. Yo creo que todos los ciudadanos estamos en la obligación, no solamente las autoridades, para hacerle frente a esta situación. Decirles, sí, señores, en las redes sociales dejen de mandar, digamos, escenas incluso de otros países que causan terror y espanto. Es decir, aumenta esta tensión, aumenta este miedo en los ciudadanos que reciben este tipo de mensajes, incluso falsos. Entonces crea aún más una incertidumbre, un miedo, un espanto, de manera que yo creo que lo que ha dicho Juan es importantísimo, porque ¿qué pasa? Si bien es cierto, la capacidad militar, la capacidad policial hacen ingentes de esfuerzos, incluso han pagado con la vida, porque enfrentarse a las bandas criminales que cada día están más armadas, más equipadas, porque tienen un arma muy poderosa, son las ingentes cantidades de dinero. Pero pregunto,
hay investigaciones patrimoniales, porque de las pocas que conocemos, sí han, digamos, detectado que tienen estas bandas criminales millones de dinero, lingotes de oro, a cabecillas, de los pocos cabecillas que han capturado, ¿no? Lingotes de oro, mansiones, ¿no? Hay una economista subterránea que genera el crimen organizado, y yo creo que a más de lo que ya hemos hablado varias veces, ¿no? Que hay que equipar a la policía, a las Fuerzas Armadas, es necesario justamente darles todos los instrumentos necesarios para que cumplan esta tarea tan difícil, tan riesgosa. Pero hay que preguntar qué ha hecho la UAFE, considerando que tenemos un problema, asimismo, como ha dado estabilidad económica el dólar, pero asimismo es una fuente para el lavado de dinero, y conocemos que aquí se lava por miles de millones. Entonces hay que ver qué respuesta nos ha dado la UAFE, el SRI, la Superintendencia de Compañías, porque es fácil comprar compañías. Aquí te venden las compañías y lo que hacen es cambiar los socios. Es decir, todo un entramado, ¿no?, que coadyuva justamente a esta situación que estamos viviendo en el país, de miedo, espanto, de terror. Y obviamente las autoridades, por ejemplo, desde hace 4 años el Congreso que se cerró, ¿no?, nos debe una ley importantísima, por ejemplo, el Código Orgánico de Seguridad del Estado, donde hay 4 leyes importantísimas: Defensa Nacional, ¿no?, Sistema de Seguridad Interno y Orden Público, Sistema de Inteligencia, tanto que se habla ahora de la ciberinteligencia, y Sistema de Gestión de Riesgo. De manera que yo creo que tenemos todos los ciudadanos de coadyuvar para volver a esa isla de paz que es este país. Bienvenido al general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial también. General Barragán, ¿cómo enfrentar usted, que en más de una ocasión lo ha señalado, no solo el problema, sino la necesidad de fortalecer al Estado, de dar más recursos, de que la justicia acompañe en esta lucha contra el crimen organizado, cuando hoy estamos ubicados en estas condiciones por el informe que se presentará esta semana? Muy buen día, general Barragán. Buenos días, Miguel. Buenos días, mis compañeros. El día de hoy, Juan Carlos, Alberto, Patricio, un honor compartir con ustedes. Y bueno, es lamentable, primeramente, este informe lógicamente significa directamente menos inversión privada, exterior, local, menos trabajo, menos oportunidades, más caos. Es decir, llegamos a un punto en el que es como que la serpiente empieza a morderse la cola. Si no hay trabajo, hay desocupación; si hay desocupación, hay delincuencia. Es decir, empezamos en un círculo vicioso. Pero las preguntas, digamos así, las preguntas al Estado es, claro, ¿dónde está la respuesta del Estado? Porque si nosotros vemos todos los días con un gran trabajo de la policía, que es digno de felicitar, con los pocos recursos, el único camino, digamos, un camino profesional, técnico que puede hacer la policía actualmente es el trabajo de interdicción. Y yo felicito a la policía porque el trabajo de interdicción es de primera categoría, por eso tenemos esa cantidad de decomisos. Pero lamentablemente eso no es ninguna bandera de gloria. Porque mi pregunta es, en cambio, para el lado de la inteligencia, ¿de quién era la cocaína? ¿De quién son los dueños de todos esos contenedores con cocaína que salen con banano a Europa, Estados Unidos, por aquí, por acá? Como decía Alberto hace poco, de las pocas bandas llamadas así hoy, pero de crimen organizado, empresas criminales que estén movilizando esas inmensas cantidades de cocaína, que no han de ser estos llamados como sea, que están identificados como grupos criminales. Son narcotraficantes criminales con otro nivel tecnológico, con otras capacidades intelectuales, con otro nivel de inversión, de capacidades, de enlaces internacionales. Pero de esos no vemos a nadie, no hay organizaciones. Entonces me deja claramente que necesitamos una seria y urgente inversión en inteligencia para comprender dónde están, quiénes son y qué telarañas manejan, porque es casi seguro que manejarán muchas cosas también dentro de las cárceles y dentro de estas organizaciones criminales, como quiera se llamen, triguetones, el nombre es sin importancia. Pero si eso no se ataca, si no se ataca la cabeza del mal,
Entonces, todo este flujo criminal va a seguir espantando la inversión y poniéndole al país a temblar como estamos en la actualidad. Más allá, claro, la inversión ya en la actividad diaria de los policías. Un policía digno, hombre o mujer que sale a luchar en la calle, unos patrulleros que se arrastran, o unos patrulleros que le regalen municipios, los comunes y corrientes, no tienen ni siquiera balizas. Y en esos policías sale. Llega a reforzar plazas, a dormir en el suelo, a buscar una escuelita donde le metan. Y si no, díganos con claridad dónde están viviendo los policías y en qué condiciones. ¿Cómo viven los policías en Durán, señor coronel de Durán? Diga usted, ¿cómo tiene viviendo a sus policías? Y así es, y entonces ese es un problema. Cuando el enfermo está con cáncer, hay que fiar la plata para pagar la tarjeta y curarle. Y aquí necesitamos tomar las cosas en serio. Ya no hay tiempo para actuar. Con este gobierno ya no hay tiempo. Se acabó. Pero, ¿cuál es el plan del próximo gobierno? Yo reviso los planes de los dos próximos candidatos y yo veo con tristeza que no se está enfocando con seriedad. Un plan claro, un plan táctico y con enfoque estratégico para decir, esto se va a hacer. Entonces, ¿qué pasaría si en el próximo año y medio la problemática del asesinato sigue igual? Vamos a terminar este año con alrededor de 6.500 homicidios, imagino yo. Eso significa 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde el 2020 hemos subido 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hemos galopado a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes sin acciones, sin tomar medidas. Entonces, ahorita es cuestión de ejecutar las cosas, de invertir y tomar decisiones claras, concretas, firmes. Porque, mire, si no se invierte, no hay resultados. Ninguna empresa gana si no invierte. Este país, esta empresa llamada Ecuador, no tiene el camino de conseguir inversión. Llámese por lo que sea que estamos endeudados. Pero el país tiembla, la gente llora en los negocios chiquitos, lloran los taxistas, lloran los transportistas. El país está asustado, está temblando. Y eso va a dejarnos un caos, una laguna brutal para bajar un punto a la tasa de homicidios, un punto, regresarle un punto. Habla de una inversión brutal y un trabajo y un esfuerzo gigantesco. Pero no tenemos que regresar uno, tenemos que regresar 30 puntos. Para tener el país medianamente vivible. Entonces, yo no veo lamentablemente un panorama, digamos, alentador en cuanto a medidas, en cuanto a planificaciones, y quizá los candidatos que llegan, porque ya este gobierno se va y dejándonos hecho como estamos, ¿no? Netamente por falta de voluntad de ajustarse los pantalones y tomar medidas fuertes, medidas necesarias. Queda el país destrozado en cuanto a la seguridad. Vamos a ver, en cambio, qué dicen los planes de los dos candidatos que participarán en la contienda electoral. Los planes, en mi modesta opinión, leyendo, son planes pobres. Entonces, ¿qué nos espera a futuro en el tema de la seguridad? Habría que sentarles a la mesa a los candidatos y que lo expongan con claridad. Este es el principal problema del Estado. El país está temblando. Las madres de familia tiemblan de mandar a sus hijos a las escuelas. Claro, el pueblo llano, ¿no? El pueblo que está en el último eslabón, Durán, por ejemplo. Pero Durán no tiene un parque para que jueguen los niños. Durán no tiene ninguna inversión que le permita al ciudadano vivir con dignidad. Y en ese caos estos malandrines se desarrollan. Pero no únicamente este ladronzuelo que roba y espanta, que se pone el poncho de cualquier organización criminal para sacar sus dientes afilados y decir soy de tal organización y atemorizar a la gente. En general el crimen está apropiándose de los espacios y no tenemos vergüenza por parte de los gobernantes. Ya no tienen vergüenza. Ese es el problema. Ven las acciones tristes, pobres, mientras el país se desangra y llora. Señores, es claro la medida, no hay para qué darnos tantas vueltas. Claro, la medida es tomar la táctica, lo inmediato, lo que hay que hacer ahorita, y hacerlo con seriedad, con valentía. Claro que habrán consecuencias. Claro que otra vez habrán exilados, posiblemente mañana más tarde los criminales
hagan correr a los policías y estemos corriendo por los techos, huyéndonos de los criminales y sus garras judiciales. Pero así es la vida, tenemos que hacerlo de todas maneras. Eso no nos va a quitar la obligación de poner al pueblo a salvo, aunque haya consecuencias. Por eso, jóvenes, ustedes que están ahora, sin importar lo que ven, sin importar que vean a sus superiores por ir a la cárcel o muriendo en los exilios, sin importar eso, su obligación ahora es luchar. Así mañana su mañana sea oscuro, los traficantes les persigan, pero para eso se metieron en esto, señores. Así que hoy tienen que luchar por lo que haya. Esperemos que haya mejores tiempos y vengan recursos, venga esfuerzo, vengan estrategias, tácticas verdaderas, sinceras, valientes. Poner a las Fuerzas Armadas en las calles cada vez que tenemos un susto. Eso es un parche que ponemos, eso no es sostenible. Como no es sostenible poner 5,000 policías a cuidar las cárceles. Pero ahí están, viviendo con parches, pésimas condiciones, sin armas, sin munición, sin uniformes. Ahora en cualquier tienda, camine por las calles, en cualquier lugar, en cualquier vereda, encuentra usted chompas policiales, ropa, insignias, gorras, sombreros, porque el policía tiene que comprarse su propio uniforme. Señores, no es difícil. Un problema complejo, la realidad institucional y la necesidad de invertir. Bienvenido al coronel Patricio Haro. Doctor Haro, como director de la Universidad de Posgrado IAEN, ¿cómo ve este informe que ha sido presentado, el Ecuador incluido entre los 10 países de mayor criminalidad? ¿Y qué hacer? ¿Cómo enfrentar este desafío? Buen día. Gracias, estimado Miguel. Buen día, un gusto estar con ustedes y con mi coronel Morini, con Carlos y Juan Carlos. Siempre hacer el análisis con conocimiento y con datos es sumamente importante. Más allá del análisis que establece este informe, debemos ir a las causas estructurales que generan inseguridad y violencia en cualquier estado. La falta de educación, de salud, de vivienda, falta de trabajo, desde luego genera inseguridad y violencia. Pero más allá de eso, yo quisiera decir que los países productores de cocaína, especialmente Colombia, ha incrementado su producción y ha incrementado de formas muy significativas. De las 204,000 hectáreas de hoja de coca que se encuentran en Colombia, el 70% de estas plantaciones se encuentran en los departamentos de Nariño y Putumayo, es decir, en la frontera con Ecuador. Cada hectárea de hoja de coca produce 3 kilos. Sin embargo, se ha aumentado, sin incrementar el número de hectáreas de sembríos de hoja de coca, se ha incrementado la producción por la capacidad tecnológica, por el uso de tecnología en la producción de cocaína. Entonces, de esas 1.500 toneladas se ha incrementado significativamente. ¿De dónde vienen entonces estos productos? Pues de esa producción que está a cargo de carteles colombianos. Pero dentro de esos carteles colombianos, ¿quiénes son los que comercializan la droga y llegan a los mercados internacionales? Pues dos actores muy importantes en la red de crimen internacional organizado, que es el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Entonces ellos son los que adquieren la droga que se produce en Colombia para transportar de alguna manera a los mercados internacionales de consumo. Entonces allí se dan algunas actividades sumamente importantes y especialmente en nuestro territorio, que estamos junto al mayor productor de cocaína del mundo. Esas actividades, ¿cuáles son? La primera, la recepción de la droga en la frontera. Alguien recibe la droga en la frontera. Luego de recibir la droga, alguien transporta por las diferentes rutas y por los diferentes medios esa droga. ¿A dónde? A lugares de almacenamiento. Estos lugares de almacenamiento están en diferentes puntos del país, especialmente en las rutas hacia los puertos y a las ciudades portuarias. Luego, desde las áreas de almacenamiento van hacia los puertos para contaminar con contenedores o entregar a buques nodrizas, o también esta droga se entrega en pistas clandestinas en donde existen aeronaves. Y desde luego también estas pistas clandestinas tienen la salida o permiten la salida de aeronaves.
toda esta estructura y todas estas actividades requieren recursos. Entonces, los carteles de Jalisco y Nueva Generación tienen que pagar a alguien para que se cumplan estas actividades. Entonces ahí pagan a nuestros carteles, a los carteles que inicialmente eran 2 o 3. Entonces los lobos, los lagartos, los choneros, pero hoy por lo menos estos carteles nacionales o estos microcarteles son alrededor de 10. Pero Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa no les pagan en efectivo, no les pagan en dólares, les pagan en cocaína. ¿Y qué es lo que deben hacer nuestros carteles o estos carteles? Pues convertir esa cocaína en dólares. Y desde luego, ¿en dónde o cómo se convierte? En el microtráfico o en la venta de dosis al interior del país. Entonces, existe un fenómeno que es una consecuencia directa de esta, que es el aumento de consumo al interior del país. Jóvenes que empiezan a consumir y desde luego muchos de ellos no tienen recursos para adquirir la cocaína o las dosis de droga y el narcotráfico les da crédito, pero con un plazo para pagar. El momento que no pagan, como ellos no pueden ir a la justicia y decir, vea, el señor me está debiendo o este joven me está debiendo tanto porque le vendimos tantas dosis de cocaína, simplemente la justicia es por su propia mano y matan a estos jóvenes. Por eso aparecen jóvenes muertos, mujeres muertas, que no tienen ninguna relación con el crimen internacional organizado. Entonces, ellos son consumidores que no han podido pagar a las bandas, a estas microbandas o microcarteles nacionales de narcotráfico. Este es un fenómeno que debe ser profundamente investigado y que no está siendo investigado. Entonces, bajo esas circunstancias, el consumidor, ese joven que recibe a crédito, tiene o no tiene los recursos para pagar, pero ya llega el plazo en donde él sabe que su vida está en peligro por no pagar. Entonces, ¿qué hace ese joven? Ese joven va y roba las tiendas, va y roba los celulares, va y roba o realiza un secuestro extorsivo. Entonces, ¿para qué es eso? Pues para pagar la droga. Este círculo vicioso que quiere decir transporte, consumo, producción, consumo y microtráfico es una constante permanente. Entonces, se da también en la relación de producción y consumo y viene el problema de salud pública. O sea, el Ecuador ya no tiene solamente un problema de tráfico de drogas, sino también tiene un problema de salud pública por el consumo. Entonces, eso es lo que también se debe combatir. No solamente debe haber represión, desde luego que sí, pero no. ¿Y qué hacemos con esos jóvenes con consumo cuando el Estado como tal no tiene un solo centro de rehabilitación para consumidores de drogas? Todos los centros de rehabilitación son privados, entre comillas, y son centros de rehabilitación también, subrayando ese término, en donde son violentados, son abusados, son maltratados los jóvenes que llegan ahí. Entonces, también esto genera parte de este círculo vicioso. Lo que debemos atacar, entonces, es también el consumo como parte de un problema de salud pública. Esa es una relación que debe tener el Estado, además de la lucha que están haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar este grave problema. Entonces, combinando estas dos acciones, es sumamente importante y así podríamos nosotros disminuir. Pero también, insisto, debe haber ya una investigación más profunda hacia el consumo interno y el microtráfico. Sabemos ya, y eso es un dato que está en estadísticas, que los carteles de la droga mexicanos que actúan en el Ecuador pagan a estos servicios en droga, y ese pago en droga que tiene que ser convertido en dólares multiplica la violencia, esa violencia que es generada por los consumidores por temor a perder su vida, o esa inseguridad, diría yo, antes que violencia. Entonces, el incremento de robos, las vacunas que también se presentan, el secuestro extorsivo, son hechos por consumidores que están adeudando droga, dosis de droga a los carteles o los grandes carteles. Entonces, esta situación es la que debe ser analizada y desde luego
el informe que nos pone entre los 10 países de mayor víctimas por relación a la violencia, es sin lugar a dudas una relación con el tráfico y el crimen internacional organizado. Quiero volver con el general Juan Carlos Rueda y pedirles a los invitados, frente a este panorama que ustedes han descrito, que han sustentado, ¿qué hacer y cómo hacer, cómo articular? Aquí, por los diferentes frentes, se necesitan recursos, acciones, incluso la participación ciudadana para contribuir. Los gobiernos autónomos descentralizados reciben una tasa de seguridad. Y el momento de los problemas, dicen, no, ese es un problema del Estado. Cierto es, el Estado tiene la rectoría frente a la inseguridad, pero son corresponsables, reciben una tasa de seguridad, hay que contribuir en ese sentido. ¿Cómo enfrentar esto con soluciones concretas, general Rueda? Mire, Miguel, yo creo que hay que establecer una estrategia en el ámbito constitucional, penal y en el ámbito de la política penitenciaria. Ya sabemos que el problema es un problema macroestructural, internacional, donde tienen nexos políticos, económicos, y ahora han derivado ya en el control territorial. Ya no solamente es Durán, ya no solamente es Guayaquil, son los barrios, las parroquias cercanas a Quito, las parroquias rurales, los barrios del sur de Quito, los barrios de Cuenca, todo el país está controlado. Hay un control territorial por parte ya no solo de una delincuencia común, sino es una delincuencia organizada que se ha tomado y que ha reemplazado al Estado. Y algún sector político identificado claramente ha hecho y ha utilizado el terror como una herramienta política. Y obviamente nos inmoviliza. Y a eso yo me refería cuando nosotros establecemos las mismas medidas de siempre. El consabido llamamiento a las Fuerzas Armadas con los estados de excepción. Esto ya creo que vamos por las 2 decenas de llamamientos a un estado de excepción, y los resultados nunca van a cambiar porque no hay recursos. El general Juan Carlos Barragán, mi compañero, ha hecho un llamado absolutamente desesperado diciendo que hay que poner recursos para las instituciones, para las únicas instituciones que, inclusive jugando en contra de este modelo jurídico institucional establecido a partir de la Constitución del 2008, en el cual las responsabilidades penales de los criminales, de las mafias en todos los órdenes, criminales, políticas, luego son trasladadas a la propia sociedad y a las víctimas. Entonces hay que reformar estructuralmente ese Estado. Las medidas urgentes hay que darle fuerza a las instituciones, y a las instituciones que están a la cabeza y que son responsables y que tienen un mandato constitucional, a la Policía Nacional, pero hay que darle una capacidad seria, y no solamente recursos y armamento, no solamente carros ni uniformes, que es lo mínimo que deberían darle, por cierto, pero también deben darle leyes, recursos jurídicos institucionales para que actúen con la fiscalía y los jueces. Y hay que rescatar a la función fiscal y judicial para que se dedique precisamente a establecer la prioridad. La prioridad son las víctimas, y que potencialmente somos todos los ecuatorianos. Y por eso yo digo que los modelos estos modelos que vienen desde los consejos de los organismos internacionales de los derechos humanos, quieren conciliación con las pandillas, quieren conciliación. Lo primero tiene que establecerse es una decisión firme, y luego que el Estado haya tomado decisiones de esa naturaleza, que obviamente son costosas y que obviamente implican compromiso. Ya lo he dicho, no es el caso ahora está de moda el caso en El Salvador, Bukele, de 106 homicidios. No se ha bajado 1 ni 2. Ahora el rango de muertes, ya llevan, varios meses sin un homicidio en ese país. Y ahora la tasa
todavía es una tasa importante. Tienen 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero de 106 a 7 hay una diferencia importante y eso habrá que estudiarlo. Y esto ya no solo se practicó, se ha practicado ahora en El Salvador, lo está emulando Honduras, que es otro de los países asediados por la violencia. Y Guatemala está un poco también contaminada por la violencia, pero no se atreven a dar este paso, porque precisamente no es políticamente correcto. Pero esto que sucedió y está sucediendo en Guatemala, que está sucediendo en El Salvador, también ya sucedió, como yo le refería, en Singapur, también sucedió en Corea del Sur, donde las leyes penales son realmente leyes penales que le ponen al delincuente, al crimen organizado, con un temor frente a la ley, frente al Estado, frente a las penas que están dirigidas precisamente, no solamente a las penas de carácter carcelario, también están orientadas a los recursos, a estos recursos gigantes que producen la criminalidad, tanto la criminalidad común en este menudeo, en este chantaje, en esta extorsión, en estos sistemas de impuestos ilegales, cuanto el crimen organizado con modelos de minería ilegal, de narcotráfico, e inclusive se va descomponiendo a tal punto el Estado, que hoy tienen espacios políticos y luego se forman grupos de presión. ¿Por qué? Porque los derechos humanos vienen y les dan espacio para negociación y luego se vuelven actores políticos. Eso lo hizo también El Salvador. Sin embargo, le falló rotundamente y en un momento, en una forma de actuar de una forma agresiva de las pandillas, obviamente incrementaron en un determinado momento la violencia, y ante lo cual el Ejecutivo tomó la decisión de actuar con un programa de control territorial fuerte. Y el estado de excepción sí sirve ahí, sí sirve para obviamente dotar a las instituciones, darles capacidades de movilización, darles capacidades de actuación, y obviamente hay un respaldo político serio y permanente. Aquí hemos tenido casos que nos han llevado meses, el caso del Cabo Olmedo, meses discutiendo en los medios de comunicación, el presidente, indultos, pero es un caso, y esto no puede ser manejado de esta forma. La violencia, el crimen, la extorsión, el sicariato, los problemas, el temor es generalizado, ya no solo en Guayaquil, en todo el país. Si tenemos una tasa cercana a los 40 homicidios, ya estamos muy cerca de Venezuela. Ya entendemos que el problema viene desde fuera y también se ha generado al interior y ha ido madurando. Ya hemos destilado nosotros acuerdos con las pandillas juveniles y lo que hemos logrado es que tengan espacios y espacios en los órganos legislativos, en los órganos tuvieron representación, efectivamente, General Rueda. Coronel Alberto Molina decía, ¿qué debe hacerse y cómo enfrentar con acciones concretas este mal, articular desde el Estado, por cierto? Y señalaba, aquí deben actuar todas las instituciones, incluidos los gobiernos locales, que a momentos en campaña dicen vamos a contribuir para enfrentar a la inseguridad, y cuando llegan a los puestos, a las alcaldías, a las prefecturas, dicen ese es un problema del gobierno central. Coronel Molina. Gracias, Miguel. Quería simplemente comentar brevemente lo que acaba de exponer Juan. Bueno, Centroamérica, en especial Salvador, es otras realidades diferentes a las nuestras. Hay gobierno dictatorial, y el estado de excepción ya va a cumplir 2 años. Pero bien, ese será motivo para otro análisis. Pero lo que decía Juan Carlos me parece interesante, antes de contestar tu pregunta, Miguel. El tema, siempre hemos hablado aquí, ¿no? A una fuerza, ejército, policía, no solamente hay que darle la misión, sino los medios. Aquí batimos palmas en Guayaquil que lleguen 500 policías nuevos, sí, van a fortalecer, digamos, los controles, la seguridad, pero ¿en qué condiciones? El gobierno, especialmente el ministro del Interior, en enero pasado, anunció que se iban a construir 100 unidades de policía comunitaria.
No sé cuántas se han construido en el país hasta el momento. Lo mismo, 6 unidades de vigilancia comunitaria, es decir, unos cuarteles que van entre 200 y 300 para albergar a 200, 300 policías. Pero bien señalaba Juan Carlos, aquí realmente es triste. ¿Dónde la gente duerme en el suelo, en escuelas? ¿Dónde comen? Porque se entiende que para cualquier actividad hay que estar bien dormido, pues bien comido. No, el tema de los chalecos es un cuento de no acabar, pues hasta qué horas, digamos, hacen el contrato de los chalecos antibalas. De manera que también estos asuntos coadyuvan justamente la inseguridad, pues. Cualquier persona en cualquier actividad tiene que estar bien comido, repito, y bien dormido para poder enfrentar como el policía a jugarse su vida, ¿no? En todo caso, esto es un punto que quería señalar. Pero ya en el tema de los municipios que tú señalabas, Miguel, aquí tengo, dice, el artículo 54 del COAT, son funciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Artículo 54, crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Esta es una responsabilidad legal, pero muchos alcaldes especialmente han dicho que no tienen nada que ver. Así no hubiese esta ley que está bien clara, ¿no? Debían decir, señores, la situación del país es tan crítica y yo, como alcalde de la ciudad, aunque sea más pequeña, voy a poner mi esfuerzo, mi capacidad y si hay recursos de buena hora para coadyuvar a la seguridad ciudadana. Pero vean ustedes, aquí tengo, ¿no?, el periódico El Expreso. Los municipios no colaboran en la lucha contra la delincuencia. ¿Y habla de qué? El 8 de junio 2022, 8 de junio, ¿sí?, hace más de un año, la Agencia Nacional de Tránsito, el ANT, expidió el reglamento para la transportación de personas en motocicletas, mediante el cual dispuso que una moto solo puede ir una persona, exceptuando cuando esa persona lleve como pasajero a una mujer, a su hijo, a un niño menor de 12 años, o si las personas son mujeres o tercera edad. Asimismo, acota, otros incumplimientos de las autoridades de tránsito, tanto municipal como nacional, están en casi inexistente control de los vehículos sin placas y con vidrios polarizados. Esto dice la prensa. Es decir, una responsabilidad del municipio. Y tiene un montón de responsabilidades y puede hacer con voluntad, pero desgraciadamente se dan las espaldas y creen que este es un asunto de orden político, porque está gobernando a lo mejor un adversario y no tiene que hacer nada para ayudar, que es un problema ciudadano, un problema del país. Sí. De manera que efectivamente, los municipios... Coronel Molina, aquí tiene que haber una conjunción de acciones desde el Estado y ahí están también los gobiernos locales, colaborar, porque esto va sumando y va determinando el nivel en el que hemos llegado de inseguridad general. Juan Carlos Barragán, ¿cómo enfrentar esta situación con acciones concretas? Sí, como digo, el problema es penoso, porque también habría que ver la inversión. ¿Cuánto dinero tuvo el Estado asignado a la seguridad en este año o en los 2, 3 últimos años? ¿Y cuánto se ejecutó? Si realmente, por lo menos, somos capaces de ejecutar lo que está asignado, se podría estudiar. Como no hay estudio, hay poco estudio, ¿no? Por eso no podemos cuantificar realmente cuánto cuesta la violencia, cuánto le cuesta la violencia al Estado. Porque esta violencia, hay locales cerrados, negocios cerrados, restaurantes que no abren, gente que se queda sin trabajo. Es decir, hay menos producción. Por eso es absurdo no invertir por parte del Estado. Es absurdo. Porque la violencia le cuesta al Estado porque hay menos producción. Si hay menos producción, la gente paga menos impuestos, o sea, se recupera menos impuestos. Entonces, además de eso, hay menos trabajo. Entonces se afecta también los sistemas de salud. Es decir, es una bola
de nieve que va dañando, porque no se entiende esta desinversión en la seguridad. Le cuesta al Estado mucho más que pagar intereses por endeudarse. Le cuesta mucho más, sin ninguna duda. Y a otros países lo vivieron. México mismo, por ejemplo, es un ejemplo claro, si es que se hace un estudio del tema. En aras del recurso, existe esta tasa de seguridad, que años atrás se legisló. Me imagino que se debe haber legislado con el ánimo de coadyuvar la estrategia nacional en la lucha contra la seguridad. Es decir, que los gobiernos descentralizados tengan la capacidad de colectar estos dineros para invertirlos de acuerdo a la estrategia nacional, que no es más que una suma de tácticas. Entonces, de una manera coordinada, diremos, el tema de la seguridad no se puede mezclar con polítiquería. Y bueno, hay planes de la policía, hay planes claros para la inversión en seguridad, y entonces usemos los recursos de una manera articulada. No que el uno se le ocurre que va a limpiar un parque, el otro compra un patrullero, que le da a la policía, pero le da sin chofer. Esta cosa de loco. Le da una camioneta, pero le da sin el chofer. Entonces ponen un chofer del mismo municipio, para que el mismo municipio, por un chofer que no sabe lo que significa manejar un carro de la policía, que de hecho no está equipado para ser carro de la policía, termina manejando. Entonces, ¿qué policía va a sentirse en la seguridad de operar con un vehículo operado por un civil en el caso de una persecución, de un problema operacional con los criminales? Entonces, como vemos, es un desorden. El Estado no es capaz de armonizar estas fuerzas. Y si no se encuentra un camino claro, que tiene que ser fuerte, porque como estamos, no puede venir con mucho, con mucho condumio, dorándole la píldora. No hay tiempo para eso. Necesita ser fuerte, no hay otro camino por ahora, hasta estabilizar la cosa. Porque aquí la respuesta nos dan las madres, como digo, la gente en la calle, todo el mundo con miedo, y por el otro lado, claro, la gente armándose, buscando ponerse más seguridad para poder trabajar. Es decir, a las empresas, por ejemplo, también le empieza a pasar factura, porque la empresa tiene que pagar más por seguridad privada para producir. Es decir, producir $1 se va haciendo más caro también para el empresario. Entonces reduce en otras áreas y eso afecta al empleo. Claro, empleo. Esa inversión tiene que venir del Estado y indudablemente que la factura, lo que pasó en Colombia hace más de 20 años, hubo un impuesto al patrimonio a la empresa privada, esa fue la realidad colombiana. Pero aquí toca aportar desde todos los sectores, partiendo de la dirección desde el Estado ecuatoriano. ¿Cómo aterrizar con resoluciones, con respuestas concretas, coronel Patricio Ara? Gracias, Miguel. El problema del tráfico de drogas y del consumo está presente en el país, pero esta es parte de la organización del crimen internacional organizado. 462 organizaciones criminales operan en todo el mundo y estas han establecido un sistema de fronteras de tal manera que nosotros nos podemos dar cuenta que este sistema de fronteras sale desde los países productores de consumo o de tráfico y afectan directamente al consumidor. Si nosotros recordamos que cuando hay capturas de cocaína en el Ecuador, inmediatamente sube el precio del kilo de cocaína en Estados Unidos, en Holanda, en Bélgica o en Brasil, inmediatamente. Entonces, porque hay una relación, hay un enlace directo entre todas estas organizaciones y el sistema de fronteras está establecido de esta manera. Por lo tanto, nosotros debemos considerar primero el establecimiento de lo que yo ya vengo diciendo varias oportunidades. Debe establecerse una coalición en la que involucre a todos los países, productores, almacenadores, transportadores, los que están en la ruta y los consumidores, para luchar en conjunto contra estas 462 organizaciones criminales que establecen el crimen internacional. Entonces, eso es lo primero. Al interior del país nosotros debemos desarrollar campañas para evitar el consumo por nuestros jóvenes. El consumo se ha incrementado y eso afecta desde luego también a la deserción escolar y a la baja de la tasa de escolaridad en el país, porque los jóvenes, una vez consumidores, también, como ya lo he explicado, se dedican
a acciones o a cometer acciones delictivas para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, estas campañas de promoción no solamente deben estar en el Estado, sino también a quienes se les está reclamando, a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, debe también establecerse un programa de rehabilitación de consumo. Tenemos cientos, miles de jóvenes consumidores que no tienen a dónde ir ni cómo evitar y ser tratados en su adicción. Entonces, estas son acciones inmediatas que debe participar el Estado y que deben participar también los otros niveles del Estado, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, en los diferentes frentes hay que actuar. Yo quiero agradecer el aporte a este debate. Seguiremos hablando porque es un problema complejo que está latente en el Ecuador. Agradezco a los generales Juan Carlos Rueda y Juan Carlos Barragán y a los coroneles Alberto Molina y Patricio Aro por su participación esta mañana en la revista de Opinión Democracia. Muy amables, muy buen día. Gracias, Miguel. Hasta luego. Un honor para todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con la representante de los empleadores al Consejo Directivo del IES, la doctora María de los Ángeles Rodríguez, para hablar sobre los atrasos del gobierno en el pago de los aportes para el Fondo de Pensiones y otros temas vinculados con la crisis del Seguro Social. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que hay algo de Guayaquil en General Villamil? ¿O algo de Quito en Pedernales? En realidad hay miles de cosas. Plásticos, porque más del 80% de la basura que encontramos en las playas llega desde las ciudades. Por el Día Mundial de Limpieza de Playas, NIRSA, la empresa que comercializa Alimento Real, te invita a reflexionar sobre esta importante conexión. Recuerda, el mar de cambios empieza por nuestra ciudad. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira